Hola, hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan esta noche en este webinar en el cual queremos presentar un poquito de nuestra propuesta de nombramiento de archivos y contenedores dentro de la metodología BIM. Así que mi nombre es Herbert Overbeck. No sé si algunos me conocerán, algunos creo que sí, algunos no. Trabajo en BIM CA o BIM CA. Somos pues una empresa denominada Prototype SA. Y pues parte de lo que hacemos pues es trabajar en BIM y pues nos encanta mucho la investigación y el desarrollo y pues hoy estamos aquí para presentar un poquito de las cosas que hacemos. Trabajamos en conjunto con mi socio, el arquitecto Rodrigo Flores, a quien quiero presentarles también. Hola, hola. Buenas noches. Mucho gusto a todos. Y bueno, vamos directamente a nuestra presentación, pues para eso estamos aquí, no para escucharnos hablar cosas, dirían ustedes. Bueno, sí, escucharnos hablar cosas, pero no cualquier cosa. Cosas interesantes. Cosas interesantes. Bien, solo por favor, Rodrigo, me confirmas que estoy compartiendo mi pantalla y la pantalla correcta con la presentación. Sí, súper bien. Estamos con la primera diapositiva. Excelente. Bueno, solo vamos a ver algo aquí. Es que sabes que se me perdió. Van a disculpar. El punterito. Se me perdió este. Ah, sí, sí. Presentador. Vamos. Bien. Qué alegre que estén todos uniéndose cada vez más. Genial contar con la presencia de todos para... Lo que queremos al final es obtener sus impresiones, comentarios, de repente experiencias, no sé. Al final vamos a dar un tiempo para ese tipo de cosas. Entonces, vamos. Bien. Vamos de lleno al asunto. Bien, como les comentaba, pues somos BIM CA. Somos un estudio multidisciplinario que ofrecemos servicios digitales enfocados en las industrias de la arquitectura, ingeniería, construcción y operación de activos construidos bajo la metodología BIM. Pues somos dos socios, su servidor Herbert Overbeck y Rodrigo Flores. Pues a grandes rasgos, ¿verdad? Esta es un poquito de nuestra biografía. Hemos desarrollado ya pues, buena cantidad de proyectos y parte de lo que nos encanta es la investigación y el desarrollo. Y justamente eso es lo que hoy nos tiene por acá. Entre nuestros servicios que ofrecemos como parte de BIM CA, pues está el área de planificación, pero también nos dedicamos a la parte de capacitación. Entonces, pues le decimos aprende, ¿sí? También nos dedicamos a la parte de expresión gráfica, en presentaciones arquitectónicas, pues creo que la mayoría de los que somos arquitectos siempre hacemos eso, ¿sí? Entonces le decimos comunica. Pues también nos dedicamos a la parte de construcción y estamos buscando pues ya ir incurriendo en el área de operación de edificios bajo la metodología. Entonces, 5 pilares bajo los que fundamentamos nuestra empresa y pues en el área de capacitación y bueno, de hecho en cada uno de los pilares siempre viene bien la investigación y el desarrollo, pero en este caso, justamente hablando de la metodología BIM, pues hemos ido pues ahí proponiendo algunas cosas, no todo lo hemos inventado nosotros, realmente lo que tratamos es de ofrecer ya en o sea, ya digerido, digamos, y procesado para un contexto local, algunos recursos que conocemos, que encontramos en otras áreas, ¿verdad? O en otros lados, como puede ser de la British Standard, puede ser del Open, bueno, bueno, hablando de Open BIM, de la Building Smart, ¿sí? Y así de diferentes rubros en particular, ¿sí? Nos encanta hablar de usos BIM, nos encanta hablar de pues, codificación, nos encanta hablar de un montón de cosas que al final de cuentas son unir esfuerzos para que todo de alguna manera esté armonizado, ¿verdad?, dentro del flujo de trabajo. Y consideramos que los esfuerzos de investigación y desarrollo que cualquier persona haga, lo más interesante es compartirlos con una comunidad
porque de nada sirve dejar todos esos esfuerzos encajonados en un folder que se llame estándar de la oficina, sino que lo interesante es de veras que se convierta en una norma, en un estándar que toda la gente lo pueda utilizar. Y de esa cuenta, pues nosotros utilizamos el blog de nuestra empresa para ir compartiendo todo lo que hemos ido desarrollando, ¿sí? La información que hoy vamos a compartir, de hecho ya está publicada en nuestro blog, solo que queríamos hacer una especie de lanzamiento oficial de la información para que la gente que acudiera a nuestra invitación se enterara de cómo era la propuesta, ¿no? ¿Sí? Hablando en sí de la metodología BIM, pues creo que todos hemos visto alguna vez esta gráfica que nos habla de los diferentes niveles de implantación de la metodología. Entendemos como nivel 0 cuando se usan herramientas digitales, pero todo es en CAD, ¿sí? Planos, líneas, textos únicamente, ¿verdad? Hablamos de nivel 1 cuando ya estamos usando alguna herramienta de autoría BIM, pero todavía no existe un flujo de trabajo, de consistencia, ¿verdad?, entre la información que genera un equipo y lo que genera otro equipo, ¿sí? Algunos trabajarán en 2D, otros trabajarán ya en 3 dimensiones, obviamente, ¿verdad? Luego, pues ya se establece el nivel 2, ¿sí? El nivel 2 que sería prácticamente a lo que apuntaríamos nosotros en este momento, dado que la infraestructura que existe es lo que nos permite sí poder trabajar. Nivel 2, pues diferentes agentes o diferentes equipos con información consistente, coordinada, ¿verdad?, entre distintas disciplinas y colaborando todos, cada quien con su propio modelo, ¿sí? Luego, pues ya está definido lo que llamaríamos el nivel 3 de implantación BIM, donde la idea es que exista un único modelo que esté centralizado en una nube, ¿sí? Y haciendo lo que llamamos Open BIM, donde no importa con qué software de autoría estuviese trabajando una persona, podría colaborar perfectamente en el mismo modelo, ¿sí? Ya de por sí lo dije, y si bien es cierto, me gusta la idea de cómo suena el nivel 3, hoy por hoy todavía eso no es una realidad, hace falta bastante para que eso se implemente completamente. Bastante meses, digamos, o tal vez un par de años, pero está en proceso. Entonces, todavía estaríamos en lo que llamamos el nivel 2 de implantación BIM. Es importante hacer notar que acá justamente aparece la ISO BIM dentro del nivel 3, que es algo interesante e importante de hacer ver, ¿sí? Entonces, hablando de que el nivel 2 sería lo que estaríamos trabajando, pues es el nivel al cual se le apunta hoy en día, ¿verdad? Coordinación entre disciplinas, utilizando modelos independientes pero coordinados, ¿sí? Es un nivel deseable de implantación, ¿sí? O sea, si nuestra oficina todavía está haciendo nivel 1, pues sabemos que todavía podemos dar un pasito más para adelante hacia el nivel 2, ¿sí? En la actualidad, pues es interoperable como OpenBIM utilizando el formato IFC, el Industry Foundation Classes, ¿sí? Este pues nos permite que cada disciplina pueda tener su propio modelo en su software especializado, ¿sí? Algunos podrán estar trabajando, qué sé yo, en ArchiCAD, otros en Revit, otros en Cipe, algunos en Allplan, ¿sí? De repente Tecla o qué sé yo, algún otro software, pero podemos interoperar utilizando el famoso IFC y podemos coordinar, ¿verdad? Todo a partir de un flujo de trabajo que ya está definido. O sea, eso no es algo que estemos inventando, ¿verdad? ¿Sí? La idea del BIM es prácticamente tener todo el ciclo de vida de un proyecto, pues, gestionado o administrado desde un modelo que contiene información. Y pues yo creo que todos hemos escuchado alguna vez hablar de ese famoso ciclo de vida de un proyecto que empieza en la planeación, pasa por la etapa de diseño, un diseño desarrollado, luego llega a la construcción y finalmente a la operación del activo. Sí, y es un ciclo, ¿no? Porque se empieza a repetir regularmente cuando llegamos a la etapa de operación, luego se expira la vida útil del edificio y ese edificio se va a reciclar, se va a transformar o se va a demoler. Y entonces el ciclo del proyecto vuelve a arrancar una vez más. Sí, a lo largo de todo este ciclo de vida, pues hay diferentes usos BIM que se le pueden dar a esos modelos que se van generando, porque hay diferentes disciplinas, diferentes especialidades, y la intención prácticamente es de que todos los agentes involucrados en el proyecto puedan tener su información fácil, accesible, y que yo pueda ver el archivo de X agente dentro del proyecto y yo entienda con solamente ver el nombre del archivo, pueda ver y entender de qué se trata
ese archivo, ¿sí? Entonces, por eso sentimos nosotros que algo de lo más importante es empezar por acá, por cómo nombrar los contenedores o carpetas, solemos decirle cuando estamos trabajando dentro de un ambiente de sistema operativo. No le llamamos carpeta siempre, porque si esto está en un entorno común de datos, en una nube, por ejemplo, no necesariamente son carpetas, sino que son simplemente contenedores, como le estoy llamando en este momento, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues en nuestro proceso de investigación y desarrollo, pues nos topamos con que habían diversos criterios, ¿sí? Muchas propuestas diversas, y entendemos que de esas diversas propuestas, pues había que agarrar lo bueno de cada una y pues contextualizarlo a nuestro, valga la redundancia, al contexto local y sacar provecho, ¿verdad?, de esas propuestas. Hemos analizado varias propuestas. En principio, agarramos la ISO 19650, que se ha hecho muy famosa últimamente, porque pues habla al respecto de cómo debería de interoperar los diferentes agentes en un proceso BIM, pero tal como hablábamos hace un rato, la ISO BIM está planteada para el nivel 3 de implantación. Y en el nivel 3 de implantación, pues habría un único modelo, así que no hace falta ponerse a pensar y cómo se tienen que llamar los archivos, ¿sí? Pero el asunto es que todavía no podemos hacer nivel 3. Entonces, como estamos trabajando en nivel 2, vamos a tener diferentes archivos, y esos archivos, pues sí va a ser necesario que los podamos nombrar de alguna manera, ¿sí? Entonces, revisamos la ISO no hablaba prácticamente nada respecto al nombramiento de archivos, por las razones que acabo de expresar. Saludos también, B-Wise. Entonces, analizamos un poquito más atrás, ¿no? Porque la ISO partió de del British Standard Institute. Esta es una institución británica, ¿verdad?, que define también normas, ¿sí? La analizamos, revisamos las cosas que nos parecían interesantes que podíamos sacar provecho. También revisamos el Plan BIM Corfo de Chile, ¿sí? Pues también una propuesta muy, muy interesante. También revisamos la propuesta que hizo AGBIM, a partir de revisar ellos también la ISO 19650. ¿Sí? Y pues como somos un país latinoamericano con mucha influencia norteamericana, pues decidimos investigar un poquito al respecto de qué había en Estados Unidos, y encontramos pues los Servicios Generales de Administración de Estados Unidos, donde también tienen algunas definiciones de algunas normas, ¿no? Entonces, pues al revisar estas diferentes propuestas, pues nos topamos con algunas cosas, como por ejemplo, de el British Standard Institution, pues tenemos que es un procedimiento bastante acertado, nos pareció bastante bueno, aunque el orden en que se utilizan los campos a la hora de ponerle un nombre al archivo nos parecía que no era tan lógico, ¿sí? Aquí abajo hay un ejemplo, digamos, de cómo se nombraría un archivo, ¿no? Entonces, este es un archivo usando, o el nombre de un archivo utilizando la norma británica, ¿sí? Regularmente no define como tal una disciplina, ¿sí?, del archivo, sino que define un rol, ¿sí? Entonces dice que puede ser el ingeniero, que puede ser el arquitecto, ¿sí? A nosotros nos gustó un poquito más la idea de que se hablara de una disciplina. Entonces, no necesariamente es el ingeniero o es el arquitecto, sino que es la arquitectura, ¿sí?, o es la ingeniería como tal. O sea, no es el rol, sino es la disciplina, ¿sí? Y algo que de repente no nos gustó mucho de la propuesta británica es el sistema que ellos utilizan para definir el estado del archivo y las versiones del archivo, ¿sí? Entonces, estuvimos revisando otras propuestas a ver qué proponía cada uno, y nos topamos con algunas que eran un poquito más sencillas y más sensatas, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, el Plan BIM de Chile nos parecía muy, muy acertado también. Este parte, de hecho, de la British Standard. Nos parece ideal el orden en que ellos proponen los campos, solo la forma como los proponían, de repente teníamos algunas ideas no alineadas, digamos, y por eso tuvimos que hacer una propuesta un poquito más contextualizada acá a nuestra ubicación geográfica, ¿sí? Pero pues aplaudimos el esfuerzo que ha hecho Plan BIM, ¿sí? Muy acertado, nos parece que van por muy buen camino, ¿sí? O sea, muchas lecciones por aprender, de hecho, para los otros estándares que hemos revisado, ¿sí?
Algo que nos encantó es esto, ¿verdad? Que definía una disciplina en lugar de definir un rol, que era lo que hacía la British Standard, ¿sí? Y tiene un sistema de estado y versiones que realmente es más sencillo, ¿no? Entonces fue de aquí donde fuimos nosotros apoderándonos de algunas ideas, ¿sí? Revisamos un poquito la propuesta que hizo AGBIM, la cual ellos comentaban en su documento que era parte del procedimiento de la British Standard Institution, aunque lo quisieron contextualizar a nuestra realidad guatemalteca, pero creo que no aterrizaron mucho en la idea de trabajar BIM, donde trabajamos con modelos, sino que como que lo enfocaron mucho en trabajar con planos en CAD, así como se trabajaba en CAD, que teníamos demasiados, ¿cómo decirles? Muchos planos, ¿sí? O muchas vistas generadas. No sé si ustedes conocen más o menos el flujo de trabajo utilizando herramientas CAD, pero la lógica es de que cada plano regularmente es un archivo. Entonces, si yo tengo una planta acotada, voy a tener un archivo. Si yo tengo una planta amueblada, va a ser otro archivo. Si voy a tener un plano que es de estructuras, voy a tener un archivo para ello, ¿sí? Entonces, pues definían así demasiado extenso, y yo caí en cuenta de que yo trabajando en BIM, en dos de los software de autoría que utilizamos nosotros en la oficina, regularmente nunca tenemos archivos separados para cada una de esas cosas, sino que trabajamos en modelos que son, o que incluyen de hecho, pues todo ese tipo de vistas incluidas en un solo archivo. Entonces sentimos que no aplicaba demasiado, ¿verdad? A pesar de que era una propuesta que ellos estaban haciendo para Guatemala, ¿no? Entonces, sí notamos eso, ¿verdad? Algunos campos que tenían una inconveniente longitud variable, ¿sí? Si hablamos de estandarizar, pues lo mejor es decir, se va a tener 3 caracteres, ¿sí? Y que sean 3 caracteres, pero de repente decía 3 o 6 caracteres, ¿sí? Pueden ser 2, de 2 a no sé cuántos, o sea, entonces se volvió un poquito complicado, porque entonces ya no se habla de un estándar, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo uso herramientas como Dynamo para extraer información, yo le puedo decir a Dynamo que busque, digamos, el carácter, digamos, de, qué sé yo, del 7 al 9, ¿sí? De una frase. Entonces, si viéramos acá, por ejemplo, en esto, cuento, ¿sí? Entonces, aquí van 6, 7, digamos, bueno, del 8 al 10, entonces sería A, B, C, ¿sí? Por ejemplo, entonces yo puedo extraer la información bien fácil, pero si las longitudes son variables y hoy tengo un archivo que tiene 2 caracteres y mañana uno que tenga 4, pues realmente no va a estar estandarizado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ellos hablaban de algo que le denominaban el tipo de documento, que en este caso es este número 10 que ustedes ven acá, ¿sí? Y era una cosa muy complicada, tenían un montón de tablas que sentimos que se salía un poquito de lo lógico y lo fácil, ¿no? Entonces, por eso nosotros venimos y hicimos una contrapropuesta, ¿sí? Ellos tenían un sistema de estado que no se definió para nada, no era nada claro, ¿sí? Y tenían una forma de trabajar las versiones que realmente parecía muy complicado, porque si yo trabajaba una versión de un archivo de ingeniería, digamos, en electricidad, tenía que hablar de qué versión de arquitectura estaba utilizando, ¿sí? Una cosa media complicada, que entiendo yo, para un flujo de trabajo en CAD funciona muy bien, pero ya para trabajar en BIM estaba un poquito fuera de lugar, digamos. Parte de lo que analizamos, les tenemos que contar qué analizamos, porque pues realmente si no, lo mejor sería decirles, miren, esta nos parece muy acertada y úsenla, ¿no? Pero pues realmente al momento de estar queriendo utilizar un sistema de nombramiento de archivos y toparnos con cosas complicadas, mejor decidimos hacer una propuesta nosotros, ¿no? ¿Sí? También revisamos, como les decíamos, la de Estados Unidos. Me parece también bastante buena, pero sentimos de alguna manera que omitía algunos campos que eran muy acertados en las propuestas que vienen heredadas del estándar británico, ¿sí? Ellos pues tienen un procedimiento que es totalmente independiente, ¿verdad? Ellos no tienen una influencia directamente de la propuesta británica, ¿sí? Entonces, tampoco tienen un sistema que incluya un estado y una versión del archivo, lo cual encontramos que sí es interesante. Y ellos presentan esta norma como algo que se aplica tanto a archivos CAD como a archivos BIM. Entonces, sentíamos como que todavía no se había terminado de aterrizar. Entonces, volteamos a ver de regreso hacia las otras, ¿sí? Siendo pues el plan BIM Chile el que nos parecía como el más interesante. Pero bueno, vamos a hablar directamente de la propuesta que nosotros traemos, ¿sí? Primero que nada, entender que el alcance es algo que se aplica a todos los archivos y los contenedores de un proyecto, de todas las disciplinas, incluyendo archivos generados por terceras personas. Como responsable, pues esta es una aplicación generalizada y obligatoria para cada miembro de los equipos que colaboran, ¿sí?
todos son responsables del cumplimiento de este estándar o de esta norma o de esta convención, digamos, ¿sí? Algunas definiciones importantes a tomar en cuenta, por ejemplo, archivos. Yo creo que pues todos entendemos cuando te hablo de un archivo, ¿sí? Pero nosotros platicábamos con Rodrigo y decíamos archivos. Entonces, cuando uno habla del mundo físico y hablas de un archivo, el archivo es como el objeto donde guardas los documentos, ¿no? Pero en este caso, no nos referimos a un archivo como un documento, ¿no? Todos aquellos documentos o ficheros informáticos, ¿verdad? Son un conjunto de bytes que son almacenados en un dispositivo, ¿sí? Son identificados regularmente por un nombre, una extensión, y están ubicados dentro de una carpeta, directorio o contenedor, ¿verdad? Que lo contiene, ¿sí? También pues hablamos de contenedores, ¿sí? Como contenedores pues quiero hacer ver que hablamos prácticamente de carpetas o directorios, ¿verdad? Así les decimos comúnmente, ¿sí? Es el elemento que contiene a los archivos, ¿sí? Y también quiero hablar de campos, que campos en informática pues es un espacio de almacenamiento para un dato en particular. Entonces, cuando vamos a hablar del nombre de un archivo, pues van a haber diferentes campos, cada campo va a tener una longitud en particular, y esa longitud pues se tiene que conservar, convertirse prácticamente en una norma. Entonces yo puedo contar cuántos campos hay, por ejemplo, el primer campo, el segundo, el tercero, sí, creo que son 8 los campos que se han definido, no creo, estoy seguro, 8 campos indispensables, más 3 que son opcionales, ¿sí? Y bueno, una nomenclatura también importante a tomar en cuenta, vamos a hablar de uppercase, que es cuando todos se escriben mayúsculas, eso es importante. También vamos a hablar del kebab case, que es cuando reemplazamos los espacios por guiones medios, ¿sí? Entonces, regularmente el nombre de un archivo va a ir en este formato, kebab case, ¿sí? Y todo en mayúsculas, ¿sí? Y también vamos a hablar del camel case. El camel case es cuando se reemplazan, ¿verdad? Los espacios, o se eliminan los espacios, perdón, y la inicial de cada una de las palabras se reemplaza por su mayúscula, ¿sí? Esto sería el camel case, que también se utiliza dentro de la propuesta, ¿sí? Entonces, tenemos por un lado el nombre de los contenedores, como bien decíamos, las carpetas, ¿sí? Cuando hablamos de contenedores, pues no podemos dejar de mencionar un entorno común de datos. El entorno común de datos, pues regularmente maneja 4 estados de los archivos. Tenemos archivos que se van a denominar que están en trabajo en progreso, ¿sí? Tenemos archivos que se van a denominar compartidos, archivos que se van a denominar publicados y archivos que se van a denominar archivados, ¿sí? El trabajo en progreso, pues es toda aquella información que está siendo desarrollada por su creador en este momento, pero que no es accesible al resto de los equipos de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un proyecto y tenemos, digamos, un equipo de arquitectura, tenemos un equipo de estructuras, tenemos un equipo de fontanería y un equipo, digamos, de paisajismo y otro equipo de electricidad, ¿sí? Entonces, obviamente, pues que todos tuvieron acceso a la parte base del proyecto, todos entienden que el proyecto pues tiene ya algunos lineamientos, alturas de niveles, ciertos espacios conformados en ciertos lugares, definidos por muros, y entonces, a partir de ello, pues cada uno tiene que ir modelando su especialidad, ¿sí? Pero ese proceso de modelado de la especialidad, en este momento todavía no está compartido con todos, ¿sí? Y ustedes me entenderán que las primeras 2 disciplinas que tienen que empezar a modelar algo son la arquitectura y la estructura. De hecho, primero arquitectura define un anteproyecto, luego estructura va a agarrar ese anteproyecto y a partir de ese anteproyecto va a empezar a hacer sus primeras propuestas, ¿sí? También esa arquitectura de anteproyecto puede servirle para el ingeniero de fontanería, para el ingeniero de electricidad también, ¿sí? Pero ellos van a necesitar todavía el recurso de estructura para poder completar su propuesta. Entonces, conforme se va generando la información, cada equipo de trabajo pues tiene su carpeta de trabajo en progreso y su información es solamente accesible para ellos hasta el momento que deciden que esa información se puede compartir con otros agentes. Entonces, pasa al otro contenedor, que es el contenedor compartido, ¿sí? Es un ciclo que se va a repetir varias veces, ¿no? O sea, porque el proyecto va evolucionando, ¿sí? Yo voy compartiendo información, sigo trabajando en progreso, vuelvo a compartir información y regularmente
Los otros equipos me comparten información que me retroalimenta y entonces yo voy teniendo un proyecto que cada vez está mejor coordinado, ¿sí? Para todo esto, pues hay procesos de verificación, revisión y aprobación para publicar las cosas, o más bien dicho, para compartirlas, pero también para que pasen al estado publicado, ¿sí? En el estado publicado vamos a hablar de diferentes tipos de publicación, porque podemos tener publicación para movilización, publicación contractual, publicación de lo que sería un modelo de registro, o sea, diferentes tipos de publicación, pero al final de cuentas, modelos que han sido publicados. Un modelo publicado o un archivo publicado, porque no hablamos solamente de modelos, es aquel que su información pues ya está autorizada para su uso, ya sea para diseño más detallado, para construcción o para la gestión propiamente del activo construido, ¿sí? Y en todo este proceso, pues cada vez que yo vuelvo a compartir un archivo, pues tengo una versión que es más reciente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con las versiones viejas? Pues las versiones viejas se archivan, ¿sí? Entonces van a ir a dar al contenedor archivado, ¿no? ¿Sí? Esa es prácticamente la idea secuencial de cómo funciona un entorno común de datos, ¿sí? Hablando de nombrar contenedores, pues vamos a tener prácticamente dos campos, un campo que denomina al proyecto y otro campo que denomina el estado. Cuando hablamos del estado, pues me refiero a esos 6 estados que platicábamos ahorita, ¿sí? O sea, ustedes vieron 4 contenedores, pero vieron que un contenedor tenía 3 iniciales, o sea que al final son 6 estados diferentes. 5 caracteres, vamos a avanzar aquí, 5 caracteres que definen el proyecto, ¿sí? Van a identificar el proyecto a manera de una abreviatura o una inicial, ¿verdad? ¿Sí? Regularmente nosotros, estoy seguro que casi cada uno de nosotros, cuando empezamos un proyecto, pues al proyecto le asignamos un número de proyecto, ¿sí? Yo sugiero que se evite a toda costa usar ese número de proyecto, porque es una identificación interna que regularmente manejamos en cada oficina de planificación, ¿sí? Y que le pongamos un nombre que simplemente nos hable en sí del proyecto, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, acá en este ejemplo que aparece MNOXF, resulta fue un proyecto que en algún momento desarrollamos, era una planta de ensamblaje de Mini Cooper, ¿sí? Entonces por eso MN, y quedaba en Oxford, ¿sí? Oxford, Reino Unido. Entonces, nosotros denominamos al proyecto MNOXF, a pesar de que para nosotros era nuestro proyecto 2019-4, creo, ¿sí? Entonces, regularmente no le ponemos el número identificador interno del proyecto, ¿sí? Porque nosotros éramos uno de los equipos que colaboraban en ese proyecto, pero teníamos otras personas colaborando con nosotros. Entonces, obligarles a ellos de que adopten el mismo número interno de proyecto de nosotros, pues sonaba como una mala idea. Por eso es mejor que se defina una especie de abreviatura para el nombre del proyecto como tal, ¿sí? Luego, pues, sigue el estado del proyecto, ¿sí? El estado del proyecto como tal, pues, es un carácter nada más y nos va a permitir identificar el estado de los documentos que están contenidos, pues, dentro del contenedor, ¿sí? Ya sea que estos se encuentren como trabajo en progreso, pues vamos a usar T, ¿sí? Hayan sido compartidos para algún uso o fin en especial, ¿sí? Pero siempre en progreso, ¿verdad? Entonces, se llamarían C, o sea, se le pondría C de compartido. Ya sea que son documentos que se han publicado de forma no oficial, ya sea para fines de cotización, de licitación o diseño de contratistas, a eso lo llamamos movilización, por eso vamos a usar M, ¿sí? O que sean documentos que ya han sido publicados de forma oficial para fines contractuales, a eso los vamos a llamar P, de publicados, ¿sí? O que sean elementos que son de registro, ¿no? ¿Sí? Elementos de registro, a eso les vamos a decir R, de registro, o elementos que han sido archivados, pues sería A, ¿verdad? Los archivados, ¿sí? Prácticamente, pues aquí encontramos la lista T, trabajo en progreso, C, M, P, R y A, ¿sí? Toda esta información está publicada abiertamente en nuestro blog, pueden ustedes entrar a revisarla. Esto es un claro ejemplo, ¿verdad?, de cómo sería el Common Data Environment o la organización de carpetas. Como pueden ver, tenemos MNOXF, que es el nombre del proyecto, pues la carpeta del proyecto se llama así, y dentro de la carpeta del proyecto, pues tenemos las diferentes carpetas o contenedores de los diferentes estados, ¿sí? Posteriormente a esto, pues tendríamos algo que denominamos equipos de trabajo, ¿sí? Los equipos de trabajo son en el trabajo en progreso,
¿sí? Cuando estamos en trabajo en progreso, que cada uno de los equipos, se recuerdan, tenía su información no accesible por otros usuarios. En este caso, pues, sí pueden ver, aquí hablamos de 2 a 20 caracteres, porque simplemente necesitamos que la carpeta tenga el nombre del originador. Regularmente, esta carpeta ¿cómo se llama?, de equipos de trabajo, no va a formar parte de la estructura como tal de directorios al momento de trabajar con archivos compartidos. Por lo tanto, pues no nos afecta que la carpeta sea más corta o sea más larga como tal, ¿sí? Entonces, de esa cuenta, nos damos la libertad de que pueda tener de 2 a 20 caracteres. Nosotros, por ejemplo, que somos BIM-CA, entonces diría así, BIM-CA, 5 caracteres usaríamos nosotros como originador, ¿sí? Esto vale la pena que lo mencionemos. Podría ser que los originadores se definan ya sea como equipos, bueno, como equipos de trabajo por disciplina o como equipos de trabajo por empresa, ¿sí? Vean que, por ejemplo, podría ser que yo tenga un equipo que va a trabajar fontanería, otro equipo que va a trabajar instalaciones mecánicas, ¿sí? Otro equipo que va a trabajar electricidad, otro que va a trabajar estructuras, ¿sí? Entonces, los podría ver por disciplinas, pero a veces tenemos proyectos que son mucho más grandes, nos ha pasado también, donde a veces tenemos 2 equipos trabajando saneamiento, por ejemplo, imagínense, saneamiento, ¿sí? No digo instalaciones sanitarias o instalaciones hidrosanitarias, sino que solamente sanitarias, ¿sí? Y es tan grande el proyecto que hemos tenido que poner 2 equipos a trabajar en saneamiento. Entonces, cuando hay 2 equipos y entonces tenemos 2 empresas que están trabajando en la misma disciplina, pero cada uno tiene un modelo, porque cada uno se le asignó diferentes áreas del edificio, entonces, ahí es donde vale la pena que este originador se haga por nombre de empresa y no tanto por disciplina, ¿sí? Pero, pues, existen ambas opciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, estoy mostrando que dentro de la carpeta o el contenedor de trabajo en progreso, sí, que es la que termina en T, se han colocado 3 equipos de trabajo, en este caso, pues, Base, BIMCA y Origami, ¿sí? Regularmente, pues, son empresas con las que trabajamos y colaboramos. Base regularmente nos trabaja estructuras, por si ustedes necesitan alguien que les apoye en el área estructural. Base, pues, recomendados ya dentro del flujo de trabajo BIM, ¿sí? Origami, pues con ellos hemos trabajado la parte de arquitectura, ¿sí? No es que nosotros no podamos hacer la arquitectura, somos arquitectos también, pero hay veces que es necesario también apoyarse con terceros, ¿sí? Porque nosotros nos solemos enfocar mucho en la parte de instalaciones también. Entonces, hacemos esa parte de la ingeniería. Y ahora, pues, ya que hablamos de los contenedores y hablamos de los equipos de trabajo, pues también vienen los nombres de los archivos, ¿sí? Cuando hablamos de nombres de archivos, vamos a ver que hay 2 partes, una que se llama datos y otra que se llama metadatos. Entonces, primero vamos a hablar de los datos como tal. Hablando de datos, pues van a ser, como les decía, 8 campos, ¿sí? Un campo que habla del proyecto, 5 caracteres. Un campo que habla del ciclo de vida, 2 caracteres, ¿sí? En este caso, el de ciclo de vida es opcional, ¿sí? Ahora, ustedes van a decir opcional, entonces ya otra vez caemos en el tema de que, ¿cómo voy a saber si lo tiene o no lo tiene? Bueno, recuérdense que cuando uno empieza un proyecto bajo la metodología, pues se definen las reglas del juego en el plan de ejecución, ¿sí? El plan de ejecución BIM o el PEP que le decimos, ¿no? Entonces, o BEP en inglés, algunas otras personas le dicen BEP, otros decimos PEP, ¿sí? Entonces, ahí en el PEP o en el BEP se va a definir si se incluye o no se incluye el ciclo de vida en el nombramiento de los archivos, ¿sí? Organización, pues 3 caracteres, especialidad 3 caracteres, una zona 4 caracteres, un nivel 2 caracteres, un tipo 2 caracteres y un correlativo de 3 caracteres, ¿sí? Por cierto, acá en el nivel, ¿sí? A mí me gusta mucho la idea de 2 caracteres, aunque todavía estamos peleando un poquito ahí con el 2 o 3 caracteres para la definición ya real y definitiva del asunto, ¿sí? En el tema del nivel, ¿sí? Nos hemos topado. Y es que regularmente no nos va a pasar de que tengamos un edificio, al menos aquí en nuestro contexto, de que tengan más de 99 niveles para que se nos acaben 2 dígitos. Así que 2 dígitos nos ha funcionado bastante bien, ¿sí? Incluso para sótanos, regularmente usamos un prefijo que dice S, ¿sí? S1, S2, S3, y regularmente no hemos hecho edificios que tengan más de 9 sótanos. Así que todavía o sea, S y un carácter nos ha funcionado perfectamente bien, ¿sí? El problema ha sido cuando hemos tenido que colocar mezanines, ¿sí? Porque los mezanines, que son niveles intermedios, regularmente, vamos a tener que usar un prefijo. En este caso sugerimos el prefijo M, ¿sí?
Entonces, M1, M2 sonaba muy bien hasta que llegamos al M10, y entonces ahí se nos acabó la gracia, ¿sí? Entonces, todavía con los mezanines tenemos ahí una incompatibilidad, lo cual creemos que la forma práctica es definir en el plan de ejecución BIM si se van a usar 2 caracteres o 3 caracteres, dependiendo del proyecto. Si el proyecto va a involucrar muchos mezanines, tal vez porque es un edificio con apartamentos tipo loft, con dobles alturas y que vamos a tener mezanines, vale la pena que se defina desde el plan de ejecución, y entonces ya se define que entonces sería de 3 caracteres el nivel en vez de 2 caracteres, pero la propuesta por defecto es de 2 caracteres, ¿sí? Creo que me salté algunas cosas. Decía nivel, tipo 2 caracteres y correlativo 3 caracteres. Bueno, esto, como vemos acá, es la propuesta de nombramiento que nosotros hacemos. Yo sé que de repente uno dice, la verdad, qué montón de números y qué cosa tan enredada. Y de repente ustedes van a ver algunos campos que van a decir, no, pero en mis proyectos yo regularmente no necesito usar esas cosas, ¿sí? Pero vamos a hablar por qué. Pues realmente, cada uno de los campos que aquí hemos colocado en el nombre lo hemos encontrado como necesario en aquellos puntos donde estás haciendo un proyecto y resulta que el proyecto o sea, un archivo de un modelo se llama exactamente igual que otro archivo de otro modelo, porque resulta que no hay nada en el nombre que los pueda distinguir, ¿sí? Más que un correlativo, pero el correlativo realmente solo fastidiaba, ¿no? O sea, porque no sabía uno, dos qué era, ¿verdad? Entonces, de esa cuenta, en especial, digamos, estos dos que está aquí como FGHI y el que aparece como ZZ, ¿no? Esos son los que son como los más raros, ¿sí? Ustedes van a entender en cuanto se los vaya describiendo, ¿sí? Entonces, para empezar, pues, un proyecto, ¿sí? Tal y como hablábamos en los contenedores, es de hecho la misma cadena de 5 caracteres que se incluyó en los contenedores, también se incluye en el nombre de los archivos, ¿verdad? Una abreviatura o iniciales que resumen el nombre del proyecto. Insisto en recomendar que no se utilice el nombre interno o la numeración interna de una oficina, porque regularmente si llevamos varios equipos, no todos vamos a manejar la misma codificación, ¿sí? Luego viene la cadena de 2 caracteres que le llamamos el ciclo de vida. Solo hago la observación de que el plan de ejecución BIM puede determinar si se incluye o no se incluye el ciclo de vida en el nombramiento de los archivos. ¿Por qué incluirlo o por qué no incluirlo? Pues realmente tal vez yo tengo un modelo que va a servirme para el anteproyecto y quiero que incluya en el nombre que es de esa etapa del ciclo de vida del anteproyecto, ¿sí? Y luego voy a tener un modelo que me va a servir ya para la parte de planificación, ¿sí? Entonces yo simplemente dejo archivado el modelo de anteproyecto y ahora tengo un modelo nuevo que va a decir planificación, ¿sí? En la parte de ciclo de vida, ¿sí? Aunque si se omite, no pasa nada. Recuérdense que como todo se maneja por medio de versiones, pues simplemente va progresivo. Va a ser raro que yo alguna vez necesite regresar a un documento que estaba en una etapa o ciclo de vida anterior. Pero el ciclo de vida en particular lo propone AGBIM y nos parecía interesante, ¿sí? Nos parecía interesante, de hecho ellos lo proponen así como opcional, y nos pareció buena idea. Así que también lo hemos dejado como opcional, ¿verdad? Para sacar provecho de algo que ellos ya de alguna manera propusieron. El ciclo de vida, pues, realmente es algo bastante largo. Aquí tenemos diferentes etapas. Una planificación estratégica, que es la parte muy preliminar. Un diseño conceptual o de prefactibilidad. Un diseño de anteproyecto, un diseño básico, donde van saliendo lo que le llamábamos los machotes cuando trabajábamos en CAD, un diseño detallado, que es la parte de planificación, ¿sí? Luego, pues, viene una etapa de coordinación de construcción, o la contratación o licitación, como otra etapa del ciclo de vida. Pues, cuando usamos este campo, pues, nos da esta libertad de poder destinar diferentes archivos, ¿verdad?, a etapas distintas del ciclo de vida, ¿sí? Una etapa de construcción, manufactura y montaje, la etapa como as-built, ¿sí? Como construido, ¿verdad? También tenemos una etapa que le llamamos inicio de operación o entrega, ¿sí?, del activo, ya la etapa de operación o mantenimiento, y también, pues, podemos hablar de una etapa de renovación o de demolición. Luego, el tercer campo, que llevaría el nombre del archivo, es la organización, que sería una cadena de 3 caracteres que, a manera de abreviatura también, identificarán al promotor del proyecto, ¿sí? Acá no es como cuando hablábamos de los equipos que se hablaba de un originador. Aquí hablamos de una organización. Entonces,
por ejemplo, que el mismo caso, digamos, del proyecto aquel de Mini Oxford, ¿sí? Aquí yo puse BCA, asumiendo que el originador o la organización, perdón, éramos nosotros de BIMCA, porque nosotros usamos BCA como organización cuando los proyectos nacen aquí con nosotros, ¿sí? Pero acá era BMW. Yo creo que ustedes saben que Mini Cooper es una marca que el propietario es BMW, entonces nuestro originador era BMW, así de sencillo, ¿sí? Eso sería la organización. Luego, el cuarto campo es otra cadena de 3 caracteres. Este sirve para identificar la especialidad a la que pertenece un archivo en particular, ¿sí? En este caso, pues sí hemos trabajado nosotros una tabla, ¿sí?, bastante extensa de disciplinas y especialidades, ¿sí? Tenemos un recurso, le llamamos la tabla 1305, especialidad. Rodrigo, no sé si me quieres comentar cómo hacemos para mostrar la tabla en este momento. Bueno, la tenemos aquí capturada, ¿no? Realmente, voy a mostrar una captura, ¿sí? Pero está publicada en nuestro blog. Ustedes pueden ahí conocerla y navegarla, ¿no? O sea, es una tabla muy, muy interesante, ¿sí? Puedes compartir el vínculo. Órale. Aquí, a manera de resumen, tenemos las macrodisciplinas, ¿sí? Hablamos de un archivo que puede ser general, máster, datos, procesos, materiales peligrosos, arquitectura, obras civiles, diseño estructural, etcétera, ¿no? Pero también existen las disciplinas menores, digamos, o sea, por hacerles un ejemplo, cuando hablamos de electricidad, ¿sí? En electricidad yo puedo hablar de alumbrado, puedo hablar de potencia, puedo hablar de datos, puedo hablar de comunicaciones, ¿sí? Y todo eso es electricidad, ¿sí? Entonces, en esta tabla que nos está compartiendo Rodrigo en este momento por medio del chat, ¿sí?, tenemos acceso a poder revisar toda la propuesta de las macrodisciplinas, las microdisciplinas que hemos hecho, ¿sí? De hecho, aquí tengo una captura de la tabla para que ustedes puedan visualizar, solo que aquí no van a alcanzar a leer gran cosa, ¿sí? Pero vean, acá esta que tenemos acá es precisamente la especialidad. Las que aparecen en negrita son las macrodisciplinas y las otras pues son las disciplinas menores, ¿sí? Incluso para todas las disciplinas menores estamos también haciendo una propuesta de codificación de color para temas de coordinación, ¿sí? Tan así que hasta hemos definido el nombre de los materiales que se pueden utilizar y hemos estado preparando material bien interesante para este tipo de cosas, ¿no? Ya, en breve vamos a hacer una publicación donde este tipo de materiales se pueden descargar. Ahorita los tenemos preparados para Revit, pero los tenemos que preparar también para algunos otros paquetes de autoría, que sería muy, muy interesante poderlos tener disponibles. Sí, están en proceso de evaluación todavía, ¿sí? Luego tenemos el siguiente campo que nos habla de una zona, ¿sí? Cuando hablamos de zonas, uno se preguntará, no, a mí no me hace falta poner zonas en mis proyectos, ¿sí? Pero fíjense que, vieran que es bien necesario. En una oportunidad yo trabajé un proyecto que tenía 3 torres que compartían un mismo basamento, ¿sí? Un mismo basamento. Entonces, digamos, teníamos sótano, luego el basamento y 3 torres que se levantaban sobre ese basamento, ¿sí? Entonces, la verdad, hubiese sido bien práctico trabajar ese modelo utilizando prácticamente 5 archivos diferentes, donde a uno le hubiésemos llamado que era el basamento, a otro le hubiéramos llamado que era el sótano, y a los otros, pues, torre 1, torre 2 y torre 3. A eso le denominamos volúmenes, ¿sí? Entonces, poder tener un archivo de cada volumen para hacer coordinación resultaba muy práctico. En esa oportunidad no se hizo, pero fue lección aprendida para definir esta parte, ¿sí? También, si se trata de una infraestructura lineal, si estuviéramos haciendo carreteras, por ejemplo, va a ser necesario que nosotros definamos tramos, ¿sí? Y también nos ha sucedido en un par de proyectos, ¿sí? Estuve apoyando a una amiga en ella trabajaba para la empresa que hacía la construcción de la electricidad en una modificación que se estaba haciendo al aeropuerto de Fort Lauderdale. Yo no lo puedo pronunciar mucho, pero ustedes me entenderán dónde queda ese, ¿sí? Y entonces, el aeropuerto, pues, es tan grande, que se tenía que sectorizar. Tenía solamente 3 niveles, digamos, 3, 4 niveles, ¿sí? Pero teníamos que hacer sectores, porque no podías trabajar una planta
donde mostraras el edificio completo porque se volvía una cosa inmanejable, ¿sí? Entonces, sectorizar, ¿sí? También en el mismo proyecto de Mini Cooper, tuvimos que hacer 8 sectores, los sectores se llamaban A, B, C, D, E, F, G, H, I, ¿sí? Y precisamente este era un modelo que incluía 4 de los sectores, el F, G, H, I, en un solo modelo, pues sí, así pasaba, ¿sí? Entonces, son situaciones que a veces suceden, y claro, algunas veces pues no van a haber sectores. Cuando no hayan sectores, entonces la propuesta define colocar 4 zetas. Como es una cadena de 4 caracteres, pues se colocan 4 zetas, ¿sí? Yo sé que cualquiera diría, ¿y no lo podemos omitir? Pues sería lo mejor omitirlo, pero no necesariamente es lo más sensato, ¿sí? Algo parecido va a suceder con el tema de los niveles, ¿sí? Niveles es el que sigue. El siguiente carácter habla de nivel, ¿sí? Es una cadena, aquí sí dice de 2 o 3 caracteres, pero tal y como les mencionaba, eso se define en el BEP, si van a haber mezanines más que nada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, algunas veces los modelos están subdivididos por niveles, ¿sí? En el mismo proyecto que les comentaba de las 3 torres, ¿sí? Se entregaba prácticamente los locales, así como decirle al cliente, mire, y este es su nivel, ¿sí? Y entonces el cliente tenía que desarrollar su arquitectura en ese nivel del edificio, su arquitectura y sus instalaciones, porque se dejaban simplemente mangas de instalaciones, ¿sí? Entonces, para poder completar todo su diseño, pues nosotros entregábamos el modelo base y ellos tenían que desarrollar, ¿sí? Porque la verdad muchas veces caían conmigo también para que desarrolláramos en sí la propuesta para ese nivel, pero a pesar de que teníamos el edificio completo, esa era arquitectura de un nivel específico para el mismo proyecto, porque al final de cuentas nosotros les pedíamos que nos retroalimentaran con el modelo para que pudiéramos tener un modelo de operación del edificio completo, ¿sí? Entonces, para esos casos, aunque muchas veces diga uno, no, pero es que si mi modelo incluye todos los niveles del edificio, ¿por qué tengo que ponerle un nivel al nombre del archivo, ¿sí? Cuando no tengan niveles, pues vamos a caer otra vez en esto de que se le pone ZZ, ¿sí? Pero van a haber algunas veces donde definitivamente va a ser necesario extraer solamente un par de niveles para alguna propuesta, ¿sí? La estandarización dice esto, ¿ve? ZZ indica múltiples niveles. XX cuando no se puede aplicar un criterio de nivel. Si hablamos, imagínense, si fuera un dibujo de una planta de conjunto, no tiene un nivel propiamente definido, ¿verdad? ¿Sí? Y aparte, como no solamente son documentos que son de modelo, sino que algunos pueden ser memorias, ¿sí? Si yo tengo tal vez una memoria, ¿sí? La memoria puede ser de todos los niveles, pero puede ser una memoria que no hable nada del edificio como tal, entonces no tenga un criterio de nivel que aplicarle a la memoria. Entonces pongo XX, ¿sí? Cuando tengo que hablar específicamente de la planta baja, pues se utilizará PV, ¿sí? Algunas veces la planta baja puede estar colocada en un terreno que va con pendiente, ¿sí? Y entonces en esa pendiente, tal vez el edificio por el lado de enfrente, la planta baja, es el que desde el lado de atrás es el segundo nivel, o es el sótano, digamos, ¿sí? Entonces, cuando eso suceda, entonces el nivel que está más abajo en contacto con el suelo natural es al que le llamamos el nivel 00. En vez de llamarlo planta baja, le llamamos 00. Y de ahí para arriba, 1, 2 y así sucesivamente, ¿sí? Yo sé que estamos muy acostumbrados a llamarle nivel 1 al que está en la planta baja, pero yo creo que esto tiene mucho sentido, hablar planta baja o nivel 0, y de ahí para arriba ya vamos hablando la losa 1, la losa 2, la losa 3, ¿sí? No que nos pasaba de que la losa 3 era la de la planta 2, ese tipo de cosas. Bueno, cuando son sótanos, como les comentaba, un prefijo S, regularmente no hacemos más de 9 sótanos, al menos aquí en nuestra ubicación, ¿sí? Y el problema son los mezanines, y por eso los mezanines aquí aparecen con 3 caracteres. Pero entonces, cuando sea un proyecto que incluya mezanines, entonces el BEP define que este archivo sería de 3 dígitos y no solamente de 2. Luego viene la parte del tipo. El tipo es una cadena de 2 caracteres, ¿sí? Y esto del tipo, de repente uno dice, ¿y para qué necesito especificar el tipo del archivo? Pues para hablar si el archivo es un archivo, primero, si es un archivo de modelo de dibujo, o si es un archivo tipo documento, ¿sí? Eso ya en principio, ¿sí? Acá, por ejemplo, puedes ver que se dice 2D. 2D para nosotros significa que es un archivo de modelo, pero en 2 dimensiones. Un archivo de modelo en 2 dimensiones es como hablar de un plano, pero que está reflejando al modelo, ¿sí?
porque también existe algo que llamamos un archivo de dibujo en 2 dimensiones, que sería un A2 en vez de un 2D, cuando hablamos de que es un dibujo, un esquema en 2 dimensiones, ¿sí? Que no necesariamente tiene una relación directa con el modelo BIM, ¿sí? Sino que es un boceto, un esquema, ¿sí? Entonces, acá, eso es un extracto de la tabla. Rodrigo acaba de compartir en este momento también por el chat, ¿sí? Un enlace para que ustedes puedan conocer la tabla completa. Para nosotros es la tabla, la 1305 o 1305, si no mal recuerdo, ¿sí? Una tabla de tipos, ¿sí? Entonces, vean que hay archivos de dibujos y modelos y archivos de documentos. Como archivos de documentos hablamos, por ejemplo, de una programación, un presupuesto, archivos que son administrativos contables, archivos que son administrativamente legales, otros que son operativos, memorias, etcétera, cualquier cantidad de cosas. Entonces, hay un código para definir cada uno de ellos, como pueden ver ustedes acá. Pues, se trató de abordar hacia lo más profundo. Aquí pueden ver la tabla misma que Rodrigo está compartiendo, ¿sí? Luego, este pues ya era el campo número 7, y el octavo campo sería un correlativo. Resulta que, a pesar de que se trató de que los nombres de alguna manera fueran nombres exclusivos, algunas veces sí caemos en el tema de que por la magnitud del proyecto, resulta que hay 2 archivos que son exactamente lo mismo y se llaman igual, ¿sí? Pero te voy a poner un ejemplo, no necesariamente es un archivo de modelo, sino imagínate que estás entregando un equipo, ¿sí? Entonces, tenemos equipos que son manejadoras de aire acondicionado, por ejemplo, ¿sí? Y que están colocadas en el mismo nivel, están colocadas en la misma zona, ¿sí? Es el mismo tipo de documento, todos son de disciplina mecánica, el originador sigue siendo el mismo, el ciclo de vida sigue siendo el mismo y el proyecto sigue siendo el mismo, ¿sí? Pero son 2 equipos diferentes, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues tendremos el 1 y tendremos el 2. Así de fácil, ¿sí? Para eso existen los correlativos al final de cuentas, ¿sí? Porque no podríamos ponerle ahí que nos diga ya información más específica como, pues, cuál es la potencia del equipo, ¿no? Porque eso ya son especificaciones muy técnicas que no tendría mucho sentido al momento de estar navegando en sí los archivos, ¿sí? Entonces, así sería la propuesta de nombramiento de archivos en la versión de manejar solamente datos. Trabajar solamente con datos es cuando estamos trabajando realmente dentro de un entorno común de datos. Algunas veces nos vamos a topar con que la gestión de los archivos no la hacemos con un entorno común de datos, sino que la hacemos pues en una red local, ¿sí? Con carpetas compartidas. Entonces, en esos casos va a ser necesario añadir también metadatos al nombramiento de los archivos, ¿sí? Para metadatos hablamos de 3 campos adicionales que habría que incluir. Uno sería una descripción, otro sería un estado y otro sería la versión, ¿sí? La descripción aquí aparece como opcional porque en la gran mayoría de sistemas de gestión de archivos se puede incluir una descripción como un metadato, ¿sí? Ustedes pueden revisar, si se van por ejemplo a Google Drive, ¿sí? Ustedes seleccionan un archivo, revisan su información y en la información hay un botón que dice descripción donde ustedes pueden añadirle descripción al archivo. Así que no haría falta poner, pues, poner esa descripción en el nombre. Aún así, si regresáramos al ejemplo último que les hacía de las manejadoras, ahí sí podríamos poner una descripción que dijera manejadora de tal tamaño, ¿sí? Y manejadora de tal otro tamaño, ¿sí? Pensemos que la descripción nos da la libertad de 2 a 20 caracteres, esta sería la única que tiene esa libertad. Como ya son metadatos, ya tampoco nos afecta al momento de indexar los nombres de los archivos, ¿sí? Porque todo lo importante estaría en los 8 campos anteriores, ¿sí? Entonces, aquí básicamente pueden ser de una longitud variable sin ningún problema y pues puede estar solamente en metadatos como un elemento opcional, ¿sí? También hablamos pues obviamente de estado y versión, ¿sí? Un carácter para el estado, 2 caracteres para la versión. Como les hablaba, pues la descripción, ¿sí? Podría ser, como ven acá, planos, instalación. Bueno, dice planos, inst, mecánicas, ¿sí? Uno tiene que buscar, no excederse también de los 20 caracteres, porque si no después se vuelven nombres de archivo tan largos que cuando lo quieres guardar en algún dispositivo de almacenamiento externo, te dice que el nombre de la ruta es demasiado largo y que no te cabe y que no sé qué, no sé cuántas cosas, ¿sí? Entonces, también pues tenemos eso presente y por eso procuramos ponerle siempre una restricción a la longitud de los nombres de los archivos, ¿sí? Este es el que se utiliza con la nomenclatura camel case,
Todo lo demás está en uppercase, ¿te recuerdas? Todo en mayúsculas. Solamente esta descripción regularmente se pondría en camel case, la primera letra de cada palabra en mayúscula. Luego, el estado. El estado, cuando estamos trabajando en un entorno común de datos, regularmente, pues el contenedor ya habla del estado del archivo, ¿sí? Porque es el mismo estado, ¿te recuerdas? Que hablábamos de trabajo en progreso, hablábamos de compartido, hablábamos de publicado, hablábamos de movilización, de registro o de archivado, ¿sí? Entonces, puede ser cualquiera de los casos, ¿no? ¿Sí? Se puede omitir, en efecto, este campo, como bien lo habíamos dicho, siempre y cuando sea rastreable, ¿verdad? Dentro de la ubicación de un contenedor, ¿sí? Este archivo. O sea, si el archivo está dentro de una carpeta que termina en R, pues sería de registro, entonces no hace falta que yo le ponga al archivo también que el archivo es de registro, ¿sí? Por eso se puede omitir, prácticamente es un metadato que viene incluido según el contenedor. Pero, esto sí, cuando los archivos se sacan del entorno común de datos y se comparten fuera del entorno común de datos, nos tenemos que preocupar de incluir este tipo de información en el nombramiento del archivo para poder rastrearlo después, ¿sí? Los estados, lo mismo, ¿verdad? Trabajo en progreso, compartido, movilización, publicado, contractual, archivado o modelo de registro. Y la versión que sería lo último es una cadena de 2 caracteres, ¿sí? Simplemente es un valor secuencial, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, ¿sí? La gran mayoría de entornos comunes de datos que nos ofrecen comercialmente en el mercado, pues ya hacen esta numeración de forma automática, así que algunas veces no hay nada que hacer, pero si lo vamos a estar gestionando manualmente nosotros, como les decía, en un sistema de carpetas compartidas en una red de Windows, por ejemplo, ahí tendríamos que preocuparnos de si incluir esta información, ¿sí? Cada vez que un archivo pasa de un contenedor a otro, reinicia de nuevo toda su numeración, ¿sí? Entonces yo puedo tener una versión que es una T de trabajo en progreso 07, ¿sí? Pero la 06 tal vez nunca la compartí, ¿sí? Solamente la tenía yo guardada en mi entorno común de datos, mi carpeta de trabajo en progreso, ¿sí? Pero cuando yo comparto la versión que para mí es la 07 y se la comparto en este momento al resto de equipos, pues tal vez la voy a estar publicando como la versión C, que es compartida, la versión 03, por ejemplo, ¿sí? Para mí, mi trabajo en progreso es la versión 7, pero como compartida es la versión 3, ¿sí? Y así entonces se va llevando este historial. Los entornos comunes de datos ya hacen esto de forma automática, o sea, por eso es de que estos 3 campos últimos que estamos explicando, los denominamos metadatos porque no son indispensables, ¿sí? Y finaliza, pues, prácticamente con la extensión del archivo, que eso no tiene ningún sentido que se los explique, ¿sí? Esa sería la propuesta de nombramiento de archivos que queríamos compartir con ustedes. En este momento, pues, abrimos una sesión de preguntas y respuestas, por si alguno de ustedes quisiera comentar o quisiera, pues, expresar algo, ¿sí? Ya de por sí, le doy el tiempo a Rodrigo. Hay una bueno, creo que es una afirmación. Dice Alejandro Rodríguez Garza. Dice, la norma de GSA se basa en la nomenclatura de los 2 tipos de archivos, los modelos y los planos extraídos de los modelos. Es correcto. Él dice que es clara en su aplicación. Ajá. Es correcto, ¿sí? Y de hecho, tiene los que son, digamos, de modelo, los que son de planos, y propone la opción de usar una C, que es cuando son combinados, ¿sí? Entonces, regularmente cuando se trata de un modelo BIM, se usa C. O sea, cuando es un software de autoría como ArchiCAD o Revit, ¿sí? Que se hacen tanto los layouts y el modelo, las vistas de modelo, se trabajan todas en el mismo archivo, pues se utiliza el identificador C de combinado, ¿sí? Es cierto. Combinado. Compartido para trabajo en progreso, ¿no? El C. Tal. Ok, tenemos otra. Ah, sí, Andrés García. ¿Lo estás leyendo? No. Ok. Cada especialidad debería tener su propia nomenclatura. Si no existiera un plan de ejecución BIM del proyecto o RFI.
Creo que es pregunta, ¿verdad? Entonces, ahí está. Sí, pregunta si cada especialidad debería tener su propia nomenclatura si no existiera un plan de ejecución BIM. Y se acaba de salir Andrés García, ¿no? Abandonó las reuniones. Tenía algo pendiente por ahí, creo que Ah, me bueno, comentó. Pero tenía esa consulta y como después vamos a subir esa sí, sesión a pero YouTube, veamos, pues, ahí está. digamos, como cada especialidad tiene su propio código que lo identifica, ¿no? Que es Ujú. el de especialidad, ¿sí? Todos los involucrados en un proyecto tienen que usar exactamente la misma nomenclatura de nombre o la misma codificación de nombre, ¿sí? Usando los 8 campos base que se proponen, ¿sí? O incluyendo los 3 campos de metadatos, ¿sí? Pero todos los agentes involucrados, por eso lo dejábamos en claro al principio, donde decíamos que esto se aplica para todos, ¿sí? Si estás metiéndote a un proyecto, el proyecto pues tiene un BEP. Ahora, como la pregunta dice, cuando no existe un BEP, ¿qué pasa, verdad? ¿Sí? Ajá. Sí, Eh, un PEP, cuando no existe un PEP, un plan de ejecución bien, pues cámbiame. lo que sugerimos nosotros, dado que esta información que estamos publicando en este momento es de libre acceso, pues tal vez no está escrita en un PEP, en un plan de ejecución BIM, pero sí se puede referir a ella y decir, miren, usemos esta codificación de nombramiento de archivos que ya existe. Eso sería mi mejor recomendación a dar en este caso. Pero no sé Ok. si respondí lo que me estaba preguntando Andrés o me fui por una rama. Porque si me fui por una rama, mejor que me baje. Él nos dirá a ver si le satisface la respuesta. Súper. ¿Alguien más que quiera participar? No sé, tenemos amigos que nos saludan desde Chile, desde Es B-Wise, genial. con todo Pues esto sí. del plan BIM. El plan Súper. BIM está bien chilero ustedes. O sea, chilero es un término así muy guatemalteco que hace referencia a Chile, por cierto. ¿Sí? No, pero está bien bueno. Muy bueno el Súper. plan BIM, ¿sí? Lo aplaudimos, ¿sí? Obviamente, pues aquí, cuando revisamos el plan BIM, pues el plan BIM decía, y se pueden añadir más opciones si es que se hacen necesarias. Entonces, lo que nuestra propuesta tiene, de hecho, es eso, ¿sí? Añadió las opciones que encontramos necesarias de acuerdo a nuestra realidad, ¿sí? Y a lo que aquí regularmente se utiliza. Súper, dice Sebastián, precisamente de B-Wise. Nada más felicitarlos, un agrado escucharlos. Gracias, Igualmente, Sebastián. saber que estás aquí. Esperamos un día hacer un webinar contigo y compartir. Súper. No sé si tenemos 2 contribuciones. Diego, ok. De nada, Diego. Muchas gracias, dice Diego. Gustavo Pérez, qué interesante. Sí, es bastante interesante. Hay mucho por conocer y aplicar. Ana María Liu, hola Herbert y Rodrigo. Me parece interesante la propuesta, más por la relación que tiene cada codificación. Súper. Hola, Ana María. Y Sebastián, claro, nuestro estándar también está basado un poco en lo de la industria del cono sur. Sí, es que definitivamente, ¿sí? Buenísimo sería alinearnos todos, pero pues definir por dónde nos vamos a ir. Mientras eso pasa, eh, nuestra influencia viene del cono norte, ¿no? Somos hemisferio norte y por eso tuvimos Sí, que inclinarnos por este lado. súper bien. Entonces, no sé si hay alguna otra duda, solo para dar casi ya por terminado en lo que alguien escribe. Me gustaría hacer énfasis en lo que tenemos del blog. Si quieren leer detenidamente todo lo que hemos expuesto ahora, pues eso está disponible en nuestro blog. Como también, si se suscriben al blog, pues van a tener un PDF con precisamente todo este esquema de trabajo y referenciando las tablas que están disponibles en el blog. En algún momento, estas tablas, ya llevamos la versión 3, ¿verdad? De lo que es sistemas.
Y entonces me imagino que pues en algún momento la versión que nosotros veamos como final, o la más, bueno, no final, pero la más funcional para nuestras prácticas, es la que vamos a compartir. Y lo que estoy compartiendo ahorita en pantalla es precisamente la tabla que se miraba extensa, que no se miraba muy bien a detalle. Estoy yéndome al área donde Herbert mencionaba que a este tipo de sistemas se les asignó una codificación de color, por ende una abreviatura de conjunto con todos los nombres de sistemas y demás para nombrar lo que son los materiales. Esos materiales, como bien decía Herbert, en su momento los vamos a estar compartiendo para que ustedes puedan importarlos según la disciplina que vayan a trabajar y puedan ya tener una codificación de color que ustedes puedan aplicar mañana, ¿verdad? También está la tabla de tipo y otras tablas, pues también que están ahí en el blog. La tabla de tipo es bastante importante, pues precisamente para ir colocando o definiendo los tipos de archivos que vamos a ir trabajando en los diferentes proyectos. Genial sería recibir retroalimentación por parte de ustedes de cómo ven estos listados, si creen que hace falta algo que categorice algo más, o incluso podemos entablar un diálogo y si no comprenden alguno, pues con mucho gusto se los explicamos más a profundidad, ¿no? Y pues nada, solo eso quería agregar. ¿Hay alguien más? Sí, escribió Sebastián. No, vamos a ver. ¿Mostrarán cómo automatizar nombramientos en ArchiCAD y Revit? Pregunta Sebastián. Esa es una buena propuesta, creo yo, en el tema de nombramientos. Juan Carlos García Cafaro, excelente webinar. Gracias, Juan Carlos. Saludos hasta Quetzaltenango. Sebastián Quiroz Centeno, ¿cómo también automatizar? Me refiero en planos y o BIM 360 con la ayuda de Dynamo. Sí, definitivamente vamos por esa línea. Es más, este nombramiento de materiales lo hicimos con la ayuda de Dynamo. Entonces vamos a ver de ser posible sacar un webinar, no sé, un taller posiblemente. Brandon Linares, muy interesante, muchas gracias por compartirlo. De nada, Brandon, espero te haya servido. Y Kevin, también, muy buena implementación, gracias. Bueno, entonces estamos, muchas gracias a todos por estar presentes, gracias por sus comentarios y nos vemos a la siguiente sesión. Esperamos sea pronto. Los dejo invitados a nuestro webinar sobre gestión del cambio y transformación digital. Visiten las redes de BeWise, están publicando también seminarios gratuitos, talleres, webinars, como queramos llamar, sobre diferentes temas. Y son muy importantes. Ellos que ya están implementando esto a nivel público y privado hasta cierto punto, sería genial ver esa interacción, cómo están logrando esa implementación. Súper. Genial, gracias por seguirnos. Súper bien, entonces nos vemos a la siguiente. Feliz noche y feliz fin de semana a todos. Feliz noche y gracias a todos por estar aquí. Hasta luego.